Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre Savix como plataforma APM para aplicaciones clásicas y modernas. Vamos a partir entonces por definir sí, en una brevedad qué es APM, qué son estos servicios que nos pueden ayudar y por qué son tan interesantes. ¿Cuál es nuestra situación actual? Actualmente algún cliente, o sea, interno, externo a nuestra operación, nos puede reportar una falla o algún inconveniente con una aplicación. Y entonces empieza la preguntadera, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde, qué es lo que tengo que revisar? ¿Será que hay internet? ¿No hay internet? ¿Por qué mi aplicación está lenta? Y pues inicialmente uno empieza a revisar si la URL está arriba, si no está arriba, si hay ping, no hay ping hacia el servicio, pero pues no me resuelve como tal el nivel de calidad de la aplicación hacia el usuario. Entonces, pues quedo en ceros. O sea, mi aplicación está funcionar hacia mis usuarios, hacia mi operación. Entonces, APM, al ser un servicio como un Application Performance Management, nos permite hacer el monitoreo de el rendimiento de la aplicación más allá de que estés únicamente arriba o abajo. Con ello, podemos tener métricas y análisis como la experiencia del usuario final, las dependencias de las aplicaciones, el rendimiento del código y las métricas propias de la operación de la red de aplicación. Con esto nos podemos basar ya no solamente a lo tradicional, si está arriba o está abajo, sino también a tener análisis de las métricas, análisis de cómo se está comportando y eh, estos términos de rendimiento del servicio. Adicionalmente, entonces, ¿hacia qué alcances podemos tener? Junto con las tendencias y las tecnologías, como han ido evolucionando, varias aplicaciones se han presentado y han tenido cambios a lo largo de sus despliegues, implementaciones y demás formas operativas, que los cuales los vamos en este webinar y por esta sección a separar en dos vertientes, los que serían las aplicaciones clásicas y las aplicaciones modernas. Vamos a partir por las aplicaciones clásicas, que es lo que manejamos nosotros en APM con las aplicaciones clásicas. Partiendo por definir qué es una aplicación clásica. Una aplicación clásica son aquellas que manejan el, un esquema de implementación de despliegue y de operación tradicional basada en servidores, virtualización, sistemas operativos y la propia aplicación. Entonces son unos esquemas mucho más lineales que han sido trabajados tradicionalmente básicamente desde siempre. Un sistema operativo, una virtualización y su correspondiente servidor máquina física. Con esto podemos, tradicionalmente obteníamos la información desde protocolos tipo IPMI, por ejemplo, hacia el propio servidor, que el servidor nos dé las estadísticas de la red, por consultas HTTP, HTTPS hacia lo que es el servicio, la página web en caso de que sea una página web, o la aplicación como tal que esté corriendo sobre Internet, y la disponibilidad del servicio. Temas así, algo tradicionales. Con Savix y con este módulo de APM podemos hacer temas de monitoreo web. Monitoreo web que nos puede permitir eh, simular escenarios y obtener métricas del rendimiento de una página web, por decir algo, tiempos de carga, timing, tiempos de la navegación, tiempo de carga de recursos que se utiliza la aplicación, tamaños de navegación y tener un registro, por ejemplo, de cómo se comporta la aplicación cuando hay, por ejemplo, un cambio de imagen. Cuando hay un cambio de imagen en una página web, cómo cambia el tamaño de carga, cómo cambia los tiempos de carga y demás temas por este apartado de servicios web. Adicionalmente, también Sabis nos da opciones para monitorear código mediante pues, lo que se considerarían librerías tipo Savix Sender, en donde podríamos obtener información como el, las métricas que se generan sobre el código y hay ciertos ítems que se vayan a generar dentro del mismo. Entonces, una característica particular de los App Extender es que no consume mucha memoria, mucha CPU, no requiere una instalación de un agente, puede enviar bastantes métricas en cada una de sus conexiones, en cada una de sus instancias. Y al igual que otros componentes de Savix también son bastante seguros, o sea, la información va cifrada dentro de la comunicación.
Entonces lo pueden ver a modo de librería que se puede integrar con el código. Y tenemos el ejemplo aquí en la parte inferior, en donde, por ejemplo, el servicio Savix Sender le envía al servidor Savix del equipo una base de datos Linux, el ítem conexiones de la base de datos con el número 43, que son la cantidad de conexiones que tiene esa base de datos en ese momento. Como a modo de ejemplo de que se puede trabajar este apartado de monitoreo de código con las capacidades que tiene Savix. Monitoreo de logs también es supremamente importante y versátil el estar monitoreando y recopilando cómo son los logs, por ejemplo, de componentes siendo bases de datos, middleware, sistemas operativos, que nos dan una idea de cómo se están comportando, ya sean toda la operación de estos aplicativos, servicios y de los file systems que los pueden componer en cuanto a cantidad de errores, errores particulares y estas informaciones. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos del, de los logs con errores de Apache, MySQL u Oracle que nos dan esa información que podemos extraer con el servicio de Savix. Adicionalmente, los logs no solamente nos sirven para recopilar errores, también nos podemos utilizar para recopilación de data en formato general. Digamos que los logs normalmente en una aplicación se presentan de forma dispersa, algo un poco no tan fácil de leer, ya sea por un usuario o a veces por una aplicación. Hay que hacer algún preproceso adicional para que algún servicio o algún usuario pueda entender qué es lo que me está presentando un log. Y pues gracias a los servicios y la metodología de APM podemos acondicionar los archivos de logs para tener una data mucho más extraíble, mucho más legible y comprensible tanto por aplicativos que los vayamos a conectorizar con estos logs como por los usuarios que hagan los análisis. Pueden ver, por ejemplo, de que aquí los logs están bastante dispersos por los servicios y por cada uno de sus componentes, mientras que en el inferior que ya está correctamente, por así decirlo, acoplado, tenemos lo que serían archivos separados por comas, métodos más directos, información más específica y directa de lo que se necesita como tal. O sea, digamos, ya está más personalizado y acondicionado a lo que se requiere como tal. Como parte también de las aplicaciones tradicionales es que están montadas sobre una infraestructura y esa infraestructura no se puede dejar de paso, no se puede obviar y no enfocarnos solamente en la parte superior, sino que también podemos hacer este monitoreo de la infraestructura, tener estadísticas y tendencias de cómo se está comportando los consumos de recursos como la CPU, la memoria, en cuánto consumo se encuentra, la capacidad de almacenamiento de disco para aplicaciones que lo requieran, tráfico de red, latencia de la señal de red y los procesos que se están ejecutando sobre la propia infraestructura. Adicionalmente, como les mencionaba, no solamente se tienen dependencias sobre lo que serían estos apartados físicos o estos apartados de operativos de la propia aplicación. También tenemos, por ejemplo, los servicios que van vinculados hacia la operatividad de la aplicación, como por ejemplo lo que pueden ser niveles de servicio, horarios de operación de una aplicación en particular. Si una aplicación tiene que operar en un horario hábil, tipo 8x5, poder asegurar de que esté operando en ese horario, 7x24, que efectivamente esté operando en dicho horario. Si tiene algún contrato con algún cliente y manejar un nivel de servicio particular, también estar atento de qué tanto se ha cumplido, si no se ha cumplido, porque pues puede generar, claro, inconvenientes en contractuales o ya sean y problemas de la propia operación de la aplicación y la calidad de experiencias de usuario. Entonces, eh, todo esto, todo lo que hemos trabajado, que han sido principalmente enfocado a aplicaciones tradicionales, lo podemos realizar en un esquema de elementos de servicios y aplicativos, donde, por ejemplo, todo lo que les mencionaba de una sola aplicación tiene vinculados servidores, tiene vinculados accesos web, infraestructura física, bases de datos, integraciones con más servicios, código corriendo en infraestructura integrada hacia la aplicación, que digamos con Zabbix podemos tener estos mapas de servicio, mapas de aplicación, en los que tenemos correlacionados todos los sistemas y todos los elementos. Bien, hasta este punto que hemos trabajado la parte tradicional, voy a pasar a
comentarles y presentarles en una acción bastante rápida, lo que sería un entorno en producción de un monitoreo de aplicativos. Por ejemplo, aquí en este instante estamos visualizando lo que sería el entorno productivo de nuestra página web de Imagunet, que le voy a pedir el favor a un colaborador de que me ponga el enlace en el chat para por si alguien la quisiera visitar. Adicionalmente, entonces, ¿qué es lo que estamos monitoreando en nuestra página web? Cantidad de errores que se están presentando en la página, códigos 404, 200, 405, etcétera, total de solicitudes y el cómo se están comportando a lo largo del tiempo dichas solicitudes, tiempos de respuesta de estas solicitudes y el porcentaje de tasa de éxito de estas solicitudes. Tanto así en un nivel global a modo de gráfica de línea de tiempo como en un top. Podemos tener el top de los servicios aplicativos que hacen más request sobre la aplicación, el tiempo promedio de respuesta desde los que más demoran hasta los que menos demoran, toman tiempo en su procesamiento, y el porcentaje de transacciones logradas de los servicios que están aquí vinculados a la plataforma, que particularmente estoy viendo que hay una que está en 0%. Vamos a ver por qué estará en 0%. No ha tenido ninguna tasa de éxito. Pero tan raro porque será. ¿Será que algo no le está funcionando correctamente o algo por el estilo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo puedo visualizar en este tablero del método en particular? Digamos que estamos viendo una visualización de un método get. ¿Cuántos errores 400 ha tenido? Ha tenido bastantes errores 400 únicamente. Ha tenido esta cantidad de solicitudes, 608 solicitudes, que a lo largo del tiempo se han comportado de esta forma, habiendo un pico de solicitudes a las 9 de la noche de ayer. Bien, digamos que tampoco nos presenta información. ¿Qué análisis podríamos hacer acá? Podemos visualizar, por ejemplo, el método en particular. Este método es un get de un contenido que está subido en WordPress del año 2021, una imagen del 2021. Claro, como es una imagen del 2021, probablemente es que ya no está instalada, ya no está subida, ya no está accesible, por eso es que no hay información. Esto nos ayuda y nos puede indicar que, bueno, hay métodos que están consumiendo tráfico que no están obteniendo información de absolutamente nada. Entonces, vamos a revisar, vamos a entrar a visualizar el por qué este método no está haciendo nada, y pues hagamos las acciones correspondientes, tomemos correctivos ante este método para que no nos siga consumiendo más recursos ni temas por el estilo. Vamos entonces, podemos tener ese visual, esa globalidad de los métodos que están funcionando, que no están funcionando, y también pues visualizar de los que sí funcionan, de los que están correctamente siendo utilizados. Por ejemplo, ya los temas y la información específica que necesitamos. ¿Cuántos códigos 200? Porque este sí es un método que está funcionando. La cantidad de solicitudes, tanto en el tiempo como las que se presentan sobre el método. Tiempos de respuesta que tiene ese método GET en particular, que es un método de login. Porcentaje de tasa de éxito del método cuando se ha ejecutado, alertamientos que han presentado este método, que digamos una de las ventajas de Savix es que como herramienta no solamente de monitoreo, sino también de alertamiento, nos permite definir ciertos umbrales para generar unas notificaciones y unas alertas, alarmas, para tomar acciones ya sean correctivas, preventivas o reactivas. Se pueden tener ambas visiones sobre la actividad de la aplicación. Entonces, digamos que aquí normalmente está configurado para que cuando haya una respuesta de más de un segundo de demora, nos genere un alertamiento de severidad alta, severidad de warning. Y así sucesivamente con demás funciones y umbrales que se conocerían como triggers, se les llaman dentro de Savix, para conocer estos estados y estos niveles de servicio. Adicionalmente, también tenemos lo que serían cuáles son esos clientes, esas direcciones IP que están haciendo el login o están haciendo la consulta sobre este método. En este caso, que es un método de login, ahí tenemos varias IPs que pues no sabemos del todo si son fiables, no son fiables, pero gracias a que este motor de visualización, que es Grafana,
Nos permite vincular enlaces, podemos integrarlo para que nos dirija hacia, por ejemplo, páginas como Views IP y poder visualizar esa IP de quién es, de dónde pertenece, dónde nos está haciendo esta consulta. Una IP de Estados Unidos que aparentemente está bastante fiable. Puede que sí sea alguien de Estados Unidos interesado en visualizar la página, o también nos puede dar información si se da el caso de países como, por ejemplo, de dudosa procedencia como la India, que nos da ese como, esa ya un poco más de desconfianza. También podemos tener esas integraciones y poder visualizar cómo se están comportando estos métodos en ese aspecto. ¿Qué otras métricas también podemos tener analíticas dentro de un entorno de monitoreo de logs? Que esto en particular, no lo había comentado, lo hacemos monitoreando los logs de una aplicación. Los logs que recopilamos de esta aplicación, en este caso la página web, los vinculamos, los analizamos con Zabbix y subimos en este layer de visualización que es Grafana. Tenemos, por ejemplo, también el histórico promedio de respuestas, el cómo se está comportando a lo largo del tiempo, las respuestas que tienen cada uno de los métodos, métodos de contenido, métodos de obtención de contactos y demás por el estilo a lo largo del tiempo, con diferentes umbrales acorde a un mapa de calor que se puede personalizar. Vemos que una de las ventajas que tiene el open source es el nivel de personalización, el nivel de ajuste que podemos tener con una herramienta hacia lo que es nuestra operación. Lo mismo podemos hacer con transacciones logradas, donde ya tenemos esquemas de colores rojos, verdes, amarillos y visualizaciones mucho más particulares. Adicionalmente, tenemos lo que sería, por ejemplo, el tráfico en bytes de cómo se está comportando cada uno de estos métodos entre sí. Bueno, vemos que aquí hay otros dos tableros que nos pueden indicar por país, cuál es el origen de la IP. O sea, esta aquí nos dice, por ejemplo, una consulta que vino desde esta ubicación en físico, trae cierta IP que viene desde ahí. Entonces, esta es como una estadística de cómo se están comportando las solicitudes por IP, por dirección IP. Entonces, una dirección IP de origen de Colombia, dirección IP de origen de Centroamérica, de Argentina, más por el estilo, y por país, ya en estadísticas, cómo se está comportando. Por eso, ver, por ejemplo, aquí círculos un poco más grandes, vamos a hacer un pequeño zoom que, por ejemplo, la cantidad de solicitudes que se hacen desde Estados Unidos son mucho mayor que las que se hacen, por ejemplo, desde México, que las que se hacen, por ejemplo, desde Ecuador. Esas estadísticas las podemos también tener tanto por cada una de las aplicaciones cuando son de acceso a Internet y tienen una permisología, por así decirlo, global. No solamente aplica para página web, sino también para aplicativos, como lo puede ser, por ejemplo, nuestro aplicativo de GLPay, en donde pueden ver, por ejemplo, nuestra operación está principalmente focalizada en Colombia, por eso ven que la mayor cantidad está en Colombia, pero también contamos con personal en México, en Perú y en Estados Unidos que también hacen uso de este GLPay. Entonces también los podemos tener así vinculados de forma global. Pongámoslo desde perspectiva, también desde IP de origen. Con IP de origen tendríamos, por ejemplo, veámoslo aquí, pero en grande, desde donde estamos consultando aquí en Colombia. Tenemos bastante personal, bastante colaborador en Bogotá, también Tunja y Medellín. Nos pueden ayudar con seguimiento y también nuestros colaboradores que están ubicados en Perú, en México. México también debería estar. Aquí está, en México. Alguien está viviendo cerca del Estado de México. También podemos tener ese detalle de dónde viene exactamente una IP que está haciendo una consulta hacia el servicio. Bien. Y adicionalmente, lo último que les quería presentar con respecto a este apartado era el flujo de transacciones que podemos tener con una aplicación o servicio, que en complemento con este gráfico de tráfico en bytes, podemos tener cómo se está comportando como una aplicación global se comunica con sus demás servicios y se correlaciona tanto en tiempo de respuesta como en disponibilidad y dependencia hacia otros servicios que va tomando la aplicación.
Digamos que hasta aquí este es el apartado de aplicaciones tradicionales. Voy a retomarme aquí un momento la parte teórica para comentarles sobre qué es lo que hacemos con las aplicaciones modernas. ¿A qué es lo que llamamos aplicaciones modernas? Una aplicación moderna ya son las que están más basadas en temas de que están desplegadas en microservicios. Microservicios sobre ya sean contenedores, que utilizan pods, con platforms as a service, microservicios en general. Microservicios que pues también implican el monitoreo de nubes públicas, de Kubernetes, integración con servicios de monitoreo como Prometheus y aparece un concepto importante que sería la instrumentalización. La instrumentalización es una parte fundamental para poder hacer el monitoreo adecuado de estas aplicaciones modernas. La instrumentalización consta de integrar una herramienta dentro de la aplicación para poder medir el rendimiento, detectar cuellos de botella y errores en tiempo real de esta aplicación. Ahora, esta instrumentación se realiza mediante un estándar que se ha venido trabajando recientemente, que es el OpenTelemetry. El estándar de OpenTelemetry nos permite seguir lo que sería la instrumentalización de una aplicación mediante la extensión de lo que sería la aplicación sobre sus APIs o una SDK que esté procesándola, tener un exportador y un colector hacia un telemetry backend. Ese telemetry backend lo va a hacer Savix. Savix en integración con esta herramienta de OpenTelemetry, próximamente en su versión 8.0, podrá realizar este apartado de instrumentalización directamente. Ahora, con esta instrumentalización, ¿qué es a dónde nos queremos dirigir? ¿Qué es lo que podemos hacer? Inicialmente, todos nuestros servicios aplicativos los vamos a iniciar a parsear, por así decirlo, mediante chequeos HTTP, script items y esta recopilación de OpenTelemetry hacia nuestra plataforma de Savix para hacer el análisis correspondiente de las métricas, poder generar sus alertamientos y sus umbrales de triggers para así tener estas capacidades de análisis de la aplicación y de los servicios. Esto también nos hace parte fundamental de un tema un poco más avanzado que podría ser ya no solamente trabajarlo enfocado a aplicaciones como APM, sino también hacia observabilidad, hacia los servicios de observabilidad con Savix y con estas herramientas y estándares los podemos trabajar e integrar. Aparece un concepto gracias a esta instrumentalización de las aplicaciones que es la trazabilidad. La trazabilidad nos permite rastrear el ciclo de vida completo de una solicitud de una aplicación a través de microservicios, que nos permita identificar cuellos de botella y errores que se puedan presentar dentro de la aplicación. Entonces, aquí voy a hacer también otra pausa para pasarme hacia un servicio de ejemplo. A presentarles un ejemplo de cómo se vería esta trazabilidad. Pero no cualquier trazabilidad, vamos a hacer una traza en vivo. Voy a hacer una consulta con una aplicación que, que es un chatbot. Digamos, voy a hacerle una consulta. Voy a hacer que esta aplicación trabaje aquí en vivo para generarme una traza. Dicha traza, dicha consulta, me va a decir Me va a decir el cómo se está comportando esta aplicación ante esta consulta y ante esta demostración. Digamos, voy a hacer este reporte, este mensaje, le hice una consulta, no me dio una respuesta satisfactoria, voy a reportar el mensaje como una demostración. Entonces, vengo al tablero ya de monitoreo para esta aplicación en particular. Si yo aquí refresco, ya me aparece esa consulta en particular aquí reportada dentro del aplicativo. Si yo reviso esa traza en cuestión en la parte inferior, tengo como tal el desglose global de todo el método y de toda la solicitud y el histórico de esta aplicación. Esta interacción, como lo acabamos de hacer, duró 4.41 segundos en total y tuvo toda esta cantidad de servicios y operaciones. Esta cantidad de servicios y operaciones al detalle me dicen
particularmente, por ejemplo, en integración como lo acaban de ver que lo hice a través de Telegram, cuál respuesta fue la que dio, en qué plataforma, el correo vinculado a eso, su ID respectivo y toda la información correspondiente a esa aplicación y a ese servicio en este span, que es este pequeño tiempo en particular que conlleva todos estos procesos aquí vinculados. Por ejemplo, ¿qué información me puede dar útil este apartado? Si yo tengo, por ejemplo, consumos que usan integraciones hacia servicios externos, poder visualizar la cantidad de tokens de solicitudes de permisos API que utiliza la aplicación. Por ejemplo, esta sola interacción me costó una entrada de 8037 tokens y unos 60 tokens de salida de conversación API. Pues eso también me da un registro, una idea de qué es lo que debería hacer para, pues de pronto, optimizar esa cantidad de tokens, cuántos costos me puede estar generando esos tokens. Si, por ejemplo, yo manejo una integración con una aplicación que me cobra por la cantidad de tokens usadas, solo esa interacción me consumió bastantes, me consumió pocas. Esas comparaciones las puedo hacer si hago este monitoreo y esta sucesión. Porque, pues, si bien aquí lo podemos ver que esta sola interacción que acabamos de realizar me consumió 8037 tokens. Por ejemplo, si yo voy a una antigua, digamos esta, yo voy a una más antigua y veo la cantidad de tokens que consumió, el- puede ser bastante similar o dependiendo del tipo de interacción, tipo de aplicación, pueden presentarse tokens de consumos distintos. Por ejemplo, en esta interacción, que es una que se realizó de 1.44 segundos, en teoría debería consumir menos tokens. Sí consumió menos tokens, tenemos 4249. No, no queda mucho más que mostrar. Les estaba comentando de esta comparativa de cuando tenemos, por ejemplo, en una traza distintos consumos por distintos métodos, por tiempos y demás funciones, poder tener esos análisis y esos registros históricos. Digamos que también me dan esa información de que en efecto estoy siguiendo, por ejemplo, ese estándar de OpenTelemetry, de de cuál es, dónde vienen esos servicios, qué recursos está consumiendo cada una de esas trazas y sobre qué nombre de host, sobre qué host en particular, sobre qué máquina. En este caso, por ejemplo, está haciendo consumos en una nube, una particular S2 y pues también hacer ese seguimiento sobre las aplicaciones y los servicios. Bien, y con eso sería lo que les quería inicialmente presentar el día de hoy. También no olviden de que la parte de gráficos los podemos personalizar acorde a como lo necesiten. Que digamos, este es un reporte de trazabilidad de un aplicativo, de este caso el chatbot, donde lo estamos siguiendo bajo el estándar de OpenTelemetry y, y tenemos estos visuales porque es la necesidad para este monitoreo. Sin embargo, si lo necesitamos personalizado para otros servicios o con otra información dentro del mismo tablero, lo podemos hacer. Por ejemplo, tener el estado de códigos, los servicios que se están consumiendo y demás. Información adicional que complementen el registro de trazabilidad. También lo podemos tener y tengan presente que el open source nos da esa flexibilidad de personalización. Y no siendo más, entonces te doy la palabra a Gaby. Sí, claro. Brian Moncada nos pregunta, ¿podemos llegar al detalle que se mostró en la presentación? Tiempos de respuesta por recursos, consumos, etcétera. Sí, claro. Todo el detalle que sea necesario lo podemos tener dentro de nuestro monitoreo, dentro de nuestro aplicativo. Digamos que mientras un servicio tenga data extraíble para poder hacer análisis, lo podemos tener en Savix, tanto infraestructura, recursos y demás, como servicios, los métodos que vimos durante la presentación, get, post, etcétera, Ok. e incluso eh, yendo por parte de infraestructura, aplicativos y servicios en nube, los recursos, por ejemplo, en AWS que consumen S2, cosas por el estilo, absolutamente todo lo podemos vincular y lo podemos personalizar acorde al tablero. Digamos que los que presentamos aquí son a modo de ejemplo, no son camisa de 11 varas, puedes tener los dashboards y la forma de presentar la información como más se ajuste a tu operación y a tus necesidades.
Súper. Gracias, Mateo. Bueno, aquí yo no sé si de repente tienes ese detalle, pero Carlos nos pregunta que qué plugin Data Source estás utilizando para las trazas. Eh, bueno, sí. En particular, no lo mencioné en este caso, pero el Savix como APM actualmente en su versión 7.0 lo manejamos como solución gracias a una integración Mm. con un otro aplicativo open source que se llama Jagger. Ok, Con Jagger hacemos todo el análisis y recopilación de trazas para la visualización y análisis. Entonces, dentro de Grafana, el data source que se utiliza es un data source de Jagger. El Grafana hace la consulta hacia Jagger y exporta esa misma información al Grafana. buenísimo, Mateo. Liz, si podemos regresar una lámina porque nos están pidiendo la información para la certificación del correo y todo, entonces sí que la damos aquí un ratico. Listo. Bueno, Brian respondió aquí, dice, gracias por la respuesta, es decir, que toda la recolección de eventos es a través de logs para poder llegar a un dashboard como se mostró en Grafana. ¿Me puedes repetir la pregunta? O sea, Hablé sí, muy rápido. sí, sí, lo hablaste muy rápido. Ay, espérate, casi se me pierde. Toda la recolección de eventos es a través de logs para poder llegar a un dashboard que se mostró en Grafana. Pero, De eventos, mm, existen los eventos que detecta Zabbix y los eventos que se pueden presentar dentro de los logs. Digamos que Zabbix lo que hace es ir recopilando todos los logs que en un periodo de tiempo que que se vayan a necesitar y que se vaya generando con el servidor o con el servicio que como tal genere los logs. Sabes, los analiza y genera eventos basados en ciertos triggers. Entonces, digamos, si por ejemplo un log archivo llegó ups, a cierto llenado, me genere un evento de Savix. ¿Sí? Entonces, esa recopilación y esa parte la hace más que todo Savix y se puede, gracias a los logs, tener esos tableros que vimos en la presentación. súper, Mateo. Bueno, a ver, es que hay muchas preguntitas, pero de repente son más cortas, ¿no? Y no sé si todas las podemos tener aquí. Dice, ¿cómo toman las transacciones de los get y post? ¿Cómo Un tomas montón las de- transacciones de los get y post? Ajá. No sé si de repente hay eh, algún detalle que puedas explicarle a Alejandro que nos está escribiendo eh, sobre eso. Más allá del tema de los logs, nosotros lo vimos en la presentación cuando mostramos la parte de data con los logs. Y ahí el apartado nos decía, este método con esta información. Digamos, los métodos los obtenemos es a raíz de los logs. Los logs de la aplicación nos dicen qué método se usó en qué instante de tiempo y con eso es que hacemos el trabajo respectivo. Claro. Por aquí Fernando dice que igual si le podemos explicar, bueno, aunque creo que le está aquí respondiendo Carlos, pero dice que sí tienes que sumar Jagger. Entonces que no le haya quedado muy clara tu respuesta, pero entendería que sí. Ah, ok. Sí, digamos que para APM actualmente en la 7.0 sí hay que sumar la solución de Jagger, también requiere Ujú. su despliegue, su configuración y su integración para que con Savix y Grafana podamos tener esos tableros. Entonces sí, la integración con Jagger de momento es necesaria. En la 8.0 se nos promete también tener una integración nativa con el estándar OpenTelemetry, lo que nos permitiría tener esa parte ya no dependiente directamente de Jagger, sino desde el propio Savix. Ahí también pueden surgir unas preguntas si es, por ejemplo, si yo tengo 7.0 con Jagger e instrumentalicé mis aplicaciones, cuando llegue a Savix 8.0 voy a tener que depender de Jagger. ¿Qué pasará con esa instrumentalización que le hice a las aplicaciones? Bueno, ahí mientras todo esté soportado bajo el estándar de OpenTelemetry, no habrá ningún inconveniente en ese pase de información. De acuerdo. Bueno, yo no sé, aquí como te digo, más preguntas más sencillas, pero hay un tema aquí que tiene como muchas dudas de la parte de sin agente, Mateo. Ok. Entonces, ¿es agentless o si requiere algún agente nuevo distinto al de la infra? Y de hecho, está después José, eso es uno que nos pregunta, después José Luis pregunta, que dice que es sin agente, pero sí se requiere integrar con el código como dependencia, tipo agente hotel. No sé, si quieres hablar un Ok, poquito de la parte del agentless para de repente aquí responder las dos. Ujú, sí, sí, sí. A ver, mencionemos un poco el tema de la gente. La gente de Savix normalmente se instala en paralelo con un servidor, con una aplicación base de datos o sí, digamos en un sistema operativo para recopilar información
de como tal el comportamiento sobre una infraestructura. Ahora, para una aplicación en particular, nosotros mencionamos, por ejemplo, monitoreo de código, no lo se hace vía agente, sino una librería. Cuando, por ejemplo, mencionamos el tema de instrumentalización, instrumentalizar la aplicación, eh, puede de pronto compararse con un agente, aunque no es un agente como tal, sino más bien el, es un aditivo de código que únicamente recopila métricas. Entonces, esa, esa parte, si bien sí es agentless, sí requiere pues un proceso de acople. Por ejemplo, un tema con un agente es que te hace dependiente a ese agente y a ese aplicativo. Si tú instalas el agente de Savix en un servidor, no puedes usar ese agente de Savix, por ejemplo, con un servicio aplicativo como Dyna 3 cosas por el estilo. Sí, pero en cambio, con una instrumentalización, si tú instrumentas tu aplicación bajo OpenTelemetry, tú no la usas, la dejas de usar con Savix y la empiezas a usar con otro sistema como por ejemplo puede ser Datadog o cosas por el estilo, te va a seguir funcionando porque pues es un estándar y es más bien una programación de código que como tal el uso de un agente es restrictivo. ¿Sí? Sí, ¿sí me hice entender? Para mí sí. Así que está Uy, bien, Mateo. No, 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 perdón, está me súper. enfoqué que estábamos tú a tú, ¿verdad? Que estábamos tú a tú. Sí, sí, te estás acostumbrada a presentaciones con clientes en que el cliente te responde, ah, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, a ver, Mate, yo de verdad creo que hay algunas preguntas como muy, muy puntuales que de repente podemos responder más con los chicos en el chat.